Muy bien. Tengo mi primer pasaje bíblico que lo encontramos en el Santiago 1, 2 en adelante. Santiago 1, 2 en adelante. Este es uno de varios pasajes que vamos a leer esta mañana. Esperamos que lo encuentren y dice la palabra de Dios así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y es echado de una parte a otra. No piense quién que tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura y su apariencia. Así también se marchita el rico con todas sus empresas. Muy bien, y leo un poquito más. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Muy bien, vuelvo al primer versículo que acabo de leer y permítanme explicarlo de esta manera. Hermanos míos, tengan por sumo gozo. El sumo gozo no es gozo, es sumo gozo, es algo superior. Estamos ampliamente contentos. Esto está diciendo el apóstol. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se encuentren en pruebas. ¿Cómo? Sí, dice el apóstol que tengamos no gozo, sumo gozo, cuando nos hallemos en medio de la prueba. La palabra prueba, tal cual dice la Escritura, tiene un significado profundo, una palabra muy cortita. Pero se prueba todo lo que se quiere ver la calidad que tiene el material. Es decir, cuando un material es sometido a prueba, es para ver cuáles son las cualidades que este material tiene y si resiste la prueba. Esto está diciendo Santiago. Estén contentos, muy contentos, cuando ustedes atraviesen distintas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, cuando somos probados, esto va a producir paciencia. Y la paciencia va a producir en nosotros templanza, para que finalmente, habiendo terminado la prueba, habiendo pasado la prueba, seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa
alguna. ¿Me va entendiendo, hermano? Estamos viviendo momentos de prueba, pero ninguno se entristezca por esto, porque Dios, que tiene el absoluto control de nuestras vidas y de las vidas de aquellos que no le aman y de todo el mundo, es el que permite la prueba para que la prueba ponga en evidencia la obra de Cristo en cada uno de nosotros. La prueba de nuestra fe sacará lo mejor de nosotros y producirá paciencia, y la paciencia templanza. Recuerde, la palabra prueba. En medio de la prueba saldrá lo mejor de nosotros. Es cuando Dios va a ver qué hay dentro de cada uno de nosotros. Permítanme leerlo otra vez. Hermanos míos, tened sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La palabra perfectos, la traducción de teleios, también quiere decir algo que fue probado y está aprobado, algo que está terminado. Muy bien, entonces estamos a prueba, pero esta prueba no nos va a debilitar, va a producir, según dice la palabra de Dios, en nosotros paciencia, templanza, para que finalmente cada uno de nosotros, permítanme decirlo así, el producto esté acabado, para que sean finalmente perfectos y cabales sin que nos falte nada. Para que el carácter, de otra manera, de Jesús sea manifestado en nosotros como lo fue en nuestros hermanos históricos, en los que nos precedieron. Desde el libro de los Hechos, donde el Espíritu Santo comenzó a capacitar a la iglesia con la autoridad, con el poder de Dios, hasta los días que nuevamente Jesús venga a buscar a la iglesia. Hermanos míos, tengan por sumo gozo el momento de pruebas, para que la prueba de la fe produzca paciencia, y ésta finalmente haga de cada uno de nosotros que seamos perfectos y cabales sin que nos falte nada. Los momentos de mayor prueba de la iglesia fueron momentos de mayor gloria en toda la historia de la iglesia. ¿Pero qué estás diciendo? Estoy diciendo que Dios permite muchas pruebas para que Él muestre o demuestre en nosotros su gloria. Menciono algunos momentos que fueron de prueba para los hermanos en el tiempo antiguo. ¿Se acuerdan? El primer mártir cristiano, Esteban. La Biblia dice que de Esteban, cuando murió bajo la dura prueba que tuvo que atravesar, el rostro de Esteban estaba resplandeciente. Uno dice, pero qué tristeza fue la muerte de Esteban. Claro que sí. Pero el propósito de Dios en Esteban fue que el joven que cuidaba sus ropas era el apóstol Pablo. Y el que consintió en su muerte y más tarde fue uno de los referentes más importantes para toda la iglesia. Pero qué dura prueba le tocó a Esteban. Sí, su prueba fue hasta entregar su vida por Cristo, sin negarle.
Pero la muerte de Esteban levantó un hombre que ganó miles y miles de almas para Cristo, y aún a través de las Escrituras y a través del Señor, el apóstol Pablo sigue dando fruto en nosotros. Y lo dará en la iglesia que viene. Y también el ejemplo de Esteban, nuestro primer mártir cristiano. Pero tuvo que pasar la prueba. La prueba de la fe produce paciencia. Y esta prueba que pasó Esteban lo encontró aprobado. Porque estuvo dispuesto no solo a hablar, sino a morir por la causa de Cristo. Qué ejemplo para nosotros, hermanos. Qué calibre de varón este Esteban. Qué calibre de varón este Pablo, que se levantó ante la muerte de Esteban. Prueba. La prueba. Menciono la salida del pueblo de Israel de la esclavitud a la que estaba sometido en Egipto. Si ustedes recuerdan, estoy diciendo pasajes muy conocidos, hasta le habían quitado la paja para que puedan hacer ladrillos, y de alguna manera tenían que hacer ladrillos igual, estaban bajo el yugo tremendo de la esclavitud, día y noche trabajando. ¿No era una prueba esta para el pueblo de Dios? Y después salir al desierto sin saber que allí iban a encontrar lo que finalmente Dios les enviaría, el maná. Pero antes tuvieron que sufrir dura prueba. Antes de la libertad tuvieron que sufrir una dura prueba. También Esteban, antes de verse con el Señor, tuvo que morir apedreado. Es la prueba la que produce en nosotros paciencia, y la paciencia templanza. Otro ejemplo, los que tuvieron que alimentar a los 5.000. Cada vez que leo este pasaje digo, qué tremendo milagro. Pero tuvieron antes que sufrir la incertidumbre, la acidez o el estrés, como quieras llamarlo hoy día, de tener que alimentar 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, y no teniendo más que 5 panes y 2 pececitos. Qué prueba, ¿no? Pero gracias a Dios, Dios intervino, y esta prueba pudo ser salteada con alegría. Una prueba. La prisión de Pablo y de Silas. ¿Recuerdan? Pablo y Silas presos allí en lo más profundo de la cárcel, y a la medianoche cantando y alabando al Señor. Qué prueba, ¿no? No, hermanos, pero esto es irnos al extremo, terminar presos por causa de Cristo. Sí, es lo que le tocó a Pablo y a Silas. Pero la prueba llega hasta estos días como un momento de gloria. ¿Se dan cuenta? Tenemos que cambiar la forma de pensar. Tenemos que pensar con la mente de Cristo. Porque la prueba produce fruto en la iglesia. Así fue fructífero el ministerio de Pablo en manos del Señor, no sin antes pasar por duras pruebas. La muerte de Lázaro. ¿Se acuerdan? Marta y María llorando. Jesús lejos. Llegó algunos días más tarde, de tal manera que aparentemente en medio de la prueba que estaba viviendo Marta y María, no iba a haber una solución lógica. Solo esperaban, creo, en su corazón, con la expectativa al menos de que Jesús llegue al entierro. Sin embargo,
Sin embargo, su confianza estaba en Dios. Y saben cómo terminó, ¿no? La resurrección de Lázaro. Pero qué prueba. Pero era necesario pasar por esta prueba. Sí, era necesario. Sí. Y el que estaba muerto, ya con olor a putrefacción, con descomposición de su cuerpo, se levantó ante la palabra poderosa del Señor. Hermanos, esta misma palabra de Dios está hoy en la iglesia, porque la palabra es viva y eficaz, y es más cortante que una espada de dos filos. Esta palabra y esta espada siguen vivas en manos del Espíritu. Así que estemos gozosos al atravesar las pruebas que Dios permite que atravesemos. La muerte de Juan el Bautista. ¿Qué hombre, Juan el Bautista? Por denunciar el adulterio de Herodes, perdió la cabeza. Pero un hombre tan sencillo y tan profundo, que preparó el camino del Señor, que predicaba, que comía langostas, que no le hacía mal a nadie, aparentemente. Su compromiso con la verdad lo llevó hasta el límite y hasta ser decapitado por sus enemigos o los enemigos de Dios. Una prueba para Juan el Bautista, que tiene un lugar, sin duda, en la presencia del Señor. ¿Se acuerdan de José cuando fue vendido? Fue abandonado por sus hermanos, desterrado, quitado fuera del contexto familiar. Qué prueba, ¿no? Pero cómo sostuvo y cómo usó Dios a José tiempo más tarde, cuando el momento socioeconómico de toda la nación necesitó de él y sus hermanos que lo habían vendido y todos los que lo habían tenido en poco, tuvieron que reconocer la obra de Dios en José. ¿Y qué hablar de la vida de Job? Hasta su propia esposa le dijo: maldecí a Dios y morite. ¡Qué prueba! ¡Qué prueba! ¿Se dan cuenta, hermanos? Y Sara, siendo estéril, deseaba tener un hijo. Por la edad avanzada no podía tener un hijo. Sin embargo, pasó la prueba y tuvo al hijo de la promesa. Todas estas fueron pruebas, todos momentos difíciles para vivir como iglesia. Pero en todos y en cada uno de estos relatos, de estos versos bíblicos, vemos el acompañamiento de nuestro Padre Celestial. Vemos que nada escapó fuera de la voluntad de Dios, que todo está sujeto a Él, que el Señor derrotó al maligno y aún como en Lázaro venció a la muerte, como cantamos, Cristo ha vencido con poder. Quiero decir que en medio de la prueba está Dios para socorrernos, que tenemos que vivir puesto los ojos en Jesús y el autor y el consumador de la fe, como dice Hebreos. Porque en toda la historia de la iglesia, los momentos gloriosos de ella fue cuando fue sometida a prueba, la fe. Entonces, hermanos, en estos días cobremos ánimo porque nuestra fe está siendo sometida a prueba. Pero no vamos a salir de esto derrotados, sino glorificando a Dios. Y cuando todo vuelva a su estado normal, y volverá, acuérdese lo que digo, porque no tenemos una palabra que diga lo contrario en las Escrituras, cuando todo vuelva al orden preestablecido por Dios y hayamos pasado la prueba,
estemos preparados para arremeter contra toda artimaña del enemigo para seguir ganando almas para Cristo. Mientras tanto, soportemos la prueba, porque la prueba de nuestra fe, recuerdan, produce paciencia y la paciencia, templanza. Muy bien. El Señor mismo nos advierte en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, veo tristemente que muchos hombres están desorientados. No tenemos una explicación lógica, no la inventemos. Entonces, tengamos sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Es lo que te está pasando? ¿Tenés gozo? En el mundo tendrán aflicción, dijo Jesús, pero confíen, yo vencí al mundo y Él está en nosotros y con nosotros. Tengamos confianza, no nos desorientemos fácilmente, porque Jesús va adelante. Dejémonos guiar por el Señor, no saquemos conjeturas. ¿Cómo será si todo quedará como está ahora o el mundo no volverá a ser el mismo? No lo sabemos. A no ser que Dios nos dé una palabra, no podemos anticiparnos. Pero vivamos el hoy y el presente con esta convicción. En el mundo tendremos aflicción, pero Jesús dijo que Él había vencido al mundo y está con nosotros. Confiemos, hermanos. También dijo Jesús, los envío como corderos en medio de lobos rapaces. Mateo 10:16. ¿Se da cuenta? Ni siquiera como ovejas. Dice, los envío como cordero, un corderito. Es el hijito de la oveja, pero es bien indefenso. Así dijo Jesús, los envío como cordero en medio de lobos rapaces. Así como estamos hoy. Así que, teniendo los cuidados que tenemos que tener, sabemos que nuestro Padre no nos va a dejar. Y sabemos que nuestro entorno será como de lobos que quieren comer a los corderitos. Mas no podrán, porque el pastor de pastores está con nosotros y en nosotros y se ha propuesto a través de la prueba producir en nosotros paciencia para que ésta produzca templanza, para que seamos perfectos, para que el carácter de Jesús esté desarrollándose en cada uno de nosotros. También dijo Jesús, ustedes son la luz del mundo. Y según interpreto este pasaje, la luz no es para esconderla, es para ponerla arriba de la mesa para que iluminen a todos los que están en casa. Y esto no está haciendo referencia a nuestros hogares solamente. Ustedes entienden, las palabras de Jesús trascienden, porque el propósito eterno de Dios es tener familias, y no solo nuestras familias, sino el mundo entero que se convierta a Él. Es decir, en este momento estamos llamados a hacer luz también. El contexto de este pasaje es para iluminar en casa y para iluminar fuera de casa a todos los que vendrán y conozcan del Señor. Hermanos, no dejemos de ser luz, no dejemos de ser sal, no dejemos de permear en la sociedad, no dejemos de cumplir la tarea de predicar el Evangelio. El Señor dijo, vayan y hagan discípulos. No que estemos estáticos, sino que nos permanezcamos en una actitud, en este sentido, en el buen sentido, agresiva hacia el mundo que está
justamente en este momento sin esperanza y sin fe. No se olvide que la prueba que va a sacar lo mejor de nosotros, para el que no tiene a Cristo, va a caer en pozos depresivos o en desesperanza. Y si nosotros, que tenemos las arras del Espíritu, la autoridad de Dios, no accionamos, ¿qué va a ser de los que están sin Dios y sin Cristo? Si la Iglesia no anuncia el reino de Dios en este momento, ¿a dónde va el futuro de aquellos que están muriendo sin Dios y sin esperanza? Dice la palabra de Dios que una mujer cuando da a luz sufre mucho, pero cuando ve su hijito, cuando lo puede abrazar, cuando lo besa, ¡oh! Hay tanta ternura en esa relación, hay una expresión de gratitud a Dios. Y todos los dolores que lo sufre, y lo sufre en serio, empiezan a calmarse solo por ver la recompensa que Dios le dio de poder ver a su amado hijito o a su amada hijita. Hermanos, aunque ahora tengamos que sufrir por poco tiempo, Dios tiene algo preparado, glorioso, para la iglesia. Van a venir días donde la iglesia tendrá la oportunidad de volver a predicar como lo hicimos años atrás, lo seguiremos haciendo. Vamos delante al premio del supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús. No retrocedamos ni para tomar impulso. No tenemos derecho a silenciar la voz de Dios que está en nosotros. Si el Señor contiene a los ángeles y no le permite predicar el Evangelio, porque este es un privilegio para la iglesia, hablemos en todo lugar, en todo momento, a través de todos los medios que tengamos. Pero si tenemos que asistir a alguno que padece mayor necesidad, que no puede resistir la prueba, que pueda escuchar el Señor de parte nuestra, cuenta con nosotros. Que si hay alguien, como dice Isaías, ¿a quién enviaré? Que nosotros podamos decir, envíame a mí, cuenta conmigo, Señor. Pero es una prueba tremenda, claro que sí. Pero esta prueba sacará de mí lo mejor. Amén, hermanos. Isaías 59, 16 dice que el enemigo vendrá como río. Es más amplio el pasaje. Búsquelo después en casa. Isaías 59, 19. Dice que el enemigo vendrá como un río. Y aparentemente parece que es para hoy este pasaje también. Pero el Espíritu de Jehová plantará bandera. ¡Aleluya! Mire, puede ser que como cuando un río inunda toda una región, así quiera venir el enemigo. Parece que está todo invadido. Pero el Espíritu de Jehová plantará bandera. Pero la potencia, la presencia de Dios hará que todo este río desbordado, todo esto que parece salir fuera de control, vuelva a su cauce original. Porque el Espíritu del Señor plantará bandera. Amén, hermanos. Hermanos, Dios nos dé la capacidad de entender este momento histórico que estamos viviendo. Y Dios nos quite el temor de pensar que nada volverá a ser como antes. Porque no tenemos una palabra de parte de Dios que pueda afirmar esto. Podemos sacar muchas conjeturas, no lo hagamos. El pueblo de Dios está llamado a vivir con esperanza, con fe y aún atravesando la más dura de las pruebas. Puede ser esta o otra, o vendrán peores. Estemos parados en fe, en la esperanza que el Señor nos ha dado. Amén, hermanos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador
de nuestra fe. Un último pasaje, 1 Pedro 4:12. Amados, padeciendo como cristianos, amados, no se sorprendan del fuego de la prueba. ¿Me escuchó? No nos sorprendamos del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gozaos. Y Santiago decía, tengan por sumo gozo. Y acá Pedro dice, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Porque también el Señor fue sometido a prueba. Y ustedes se acuerdan, los 40 días en el desierto. Muy bien, esos 40 días en el desierto del Señor no hizo que se debilite su carácter, su fe, su dependencia de Dios. Al contrario, Jesús volvió en el poder del Espíritu después de haber resistido contra Satanás. Hermanos, nuestros desiertos, nuestros momentos de dura prueba, tienen que ser momentos de gloria, porque en medio de la prueba debe salir de nosotros lo que Cristo introdujo: la fe, la esperanza, el dominio propio, la autoridad impartida por Dios, porque tenemos autoridad delegada. Así que no te escondas, no hace falta. Trata de mantener la bandera en alto, como hacían los antiguos. Jehová Nisi, Él tiene que ser nuestra bandera, nuestro estandarte en todo momento. Como los que sostienen luchas contra ejércitos contrarios a ellos. El abanderado está siempre presente, flameando su bandera según sea su país, su continente. No bajemos la bandera de Cristo, sino sostengámosla en lo más recio de la batalla. Termino de leer el pasaje. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermanos, si alguno es vituperado por el nombre de Jesús, siéntase bienaventurado. Si alguno es maltratado por causa de Cristo, no por una conducta que no aprobamos, sino por causa de Cristo, por causa de la fe, por sostener la verdad, por no negociar nuestros principios. Si alguno es maltratado por esto, dé gracias a Dios, dé gloria a Dios, siéntase gozoso, porque es necesario que se separe la paja de los espinos, el trigo de la cizaña, para que el trigo, una vez levantado de la cosecha, dé el fruto que tiene que dar. Hermanos, el Señor les bendiga. Puede ser que en este momento cada uno de los que están escuchando sienta que está pasando la peor prueba de su vida. Puede ser que para sí sea la peor prueba. Que Dios te fortalezca. Que sepas en lo profundo de tu corazón que nada pasará en tu vida y en la vida de cada uno de nosotros, ni en el mundo, sin que esto sea conocido por Dios. Que Dios no perdió el control del mundo ni de tu vida, lo sigue teniendo. Que la historia de nuestros mártires permitieron que la iglesia llegue a estos días. Que en lo peor de las pruebas es cuando la iglesia mostró lo que tenía dentro, mostró su resistencia, su amor, su coraje. Estos son días para levantarse
en nombre del Señor, soportando la prueba y mostrando, si lo tenemos, el carácter de Jesús en nosotros. Y si no está el carácter de Jesús y la prueba te está batiendo, no hay problema. Arrepentite, volvé a empezar. Declará al Señor tu arrepentimiento y tu confianza, y Él va a renovar tus fuerzas y te vas a posicionar como lo que Dios nos dio, en un lugar de ser reyes y sacerdotes, según el orden de Melquisedec. Así dice la Escritura. Entonces, si estás abatido por la prueba, yo te animo en el nombre de Jesús a que mires los campos que siguen estando listos para la siega. No ha venido el Señor, tenemos tarea pendiente, tenemos que mirar delante a lo que está por venir. No entendemos lo que pasa en este tiempo, esperemos con paciencia. Mientras tanto, preparémonos para esta nueva avanzada que la Iglesia va a tener. Digo algo, esto es una opinión personal, digo yo y no el Señor. Algunos consideran que después de este tiempo de pandemia, la Iglesia se va a llenar. Yo no comparto mucho este pensamiento, pero digo yo, no el Señor. Porque mucha gente está confundida y se está rebelando contra Dios, no encontrando explicación. Y dice, si Dios realmente existe, ¿por qué no hace algo? Es decir, la sociedad vive un gran desconcierto, los gobiernos viven un gran desconcierto y se está dejando ver lo que hay en el corazón de cada gobernante, que lejos de amar a la población, aman los recursos y el dinero que la población tiene, pero no aman las personas. Los únicos que aman las personas somos nosotros, la Iglesia, porque Jesús nos dio este amor. Así que digo, no esperamos después de esto una sociedad que se vuelque enteramente a la Iglesia, sino una sociedad dañada, matrimonios rotos, gente, o esperemos que sean los menos, que se suicidan antes de tiempo, gentes que están cargados de delitos y distintas situaciones que en su desesperación, no teniendo esta esperanza que tenemos, estarán para atender. ¿Se da cuenta? ¿En qué momento o en qué lugar encontramos escrito que después de esto todo el mundo va a venir a la iglesia? No. Porque según dice la Biblia, y esto sí dice la Biblia, el mal va a ir en aumento. Esto es lo que se va a anticipar antes de que venga el Señor. El mal va a ir en aumento. Entonces nuestra tarea continúa hasta que podamos entregar la iglesia a Cristo, hasta que Él venga a buscar a la iglesia. Entonces no se conforme diciendo, yo me quedo en casa y total, después de esto se llena la iglesia. Es un pensamiento infantil y real. Es un pensamiento que no condice con lo que dice la Escritura. Hermanos, nosotros estamos llamados a salir a la avanzada, a ganar almas para Cristo en cada lugar, en cada huequito y cada oportunidad que tengamos. Ustedes me entienden, ¿no? No estoy diciendo que salgamos a las calles, estoy diciendo que nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios, que nuestra tarea no culminó ni culminará después de esta situación de aislamiento que estamos viviendo. Al contrario, empezará una tarea mayor. Dios les bendiga. Me viene una alabanza, un coro tan viejo que dice la primera estrofa así. No la puedo cantar porque si no todos van a cortar la transmisión. Pero si estaría con los músicos, se las estaría pidiendo. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Este viejo himno es un himno histórico de nuestra iglesia, de nuestros hermanos, que en momentos de profunda necesidad fueron inspirados a cobrar confianza en Dios. Firmes y adelantes,
huestes de la fe, sin temor alguno, porque Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va. ¿Estás en el ejército de Dios? Porque Él va adelante, nosotros estamos detrás. Amén, hermanos. Unas últimas palabras. Digo para los que su fe está débil. Hermanos, si su fe se debilitó, levántate y anda. Lo que Jesús le dijo a Lázaro, levántate y anda. Si te sientes al borde de la muerte o crees que ya no queda esperanza para tu vida, te digo en el nombre del Señor, levántate y anda. Si los proyectos que tenías crees que ya están troncados y que nada volverá a ser como era antes, no saques conjetura, levántate y anda. Si estás enfermo y crees que esto es irreversible, que vas a terminar en una cama donde nadie te ve, ni los hermanos podrán considerarte, levántate y anda. A los que temen al futuro, levántense y anden en el nombre de Jesús. A los que consideran un futuro incierto, levántate y anda. A los que tambalearon en la economía, levántense en el nombre del Señor y crean y andan, porque Dios no desampara a los justos, porque Dios nos respalda, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Sean las pruebas el taller del gran Maestro, donde está forjando en nosotros el carácter del Señor Jesús. Amén, hermano. Yo los bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu. Viene un tiempo glorioso y este tiempo de prueba tiene que forjar en nosotros el carácter perfecto del Señor Jesús. La paz de Cristo quede con ustedes.